Te voy a platicar de mi primera vez. Sucedió una noche cuando estaba en la universidad y, bueno, ya tiene tiempo, pero bien dicen que la primera nunca se olvida. Y tengo tan presentes las sensaciones. Recuerdo cómo mi corazón se aceleraba, un poquito como ahorita. Latía cada vez más fuerte. Mis músculos se contraían y mis piernas me hormigueaban. Además sudaba. No sabes cuánto sudaba. Ah, sí. Esa fue la primera vez que tuve un ataque de pánico. Recuerdo cómo sentía una opresión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. De repente, mi mente se invadió de pensamientos sobre muerte. Pensé que mi vida estaba por llegar a su fin en ese momento. Y a medida que pasaba el tiempo y mi terror crecía sin ningún fundamento, una idea aún más aterradora para mí llegó a mi mente. Te estás volviendo loco, pensé. Y entonces mi respiración se siguió acelerando, se volvió frenética e incontrolable. De hecho, estaba hiperventilando tanto que pensé que me iba a desmayar y de repente, tranquilidad. Esa sensación de peligro inminente pasó, mi mente se calmó y todo pareció tranquilizarse. Ahora te cuento todo como con mucha claridad, pero en ese momento la verdad es que no tenía idea de lo que estaba pasando. Yo estudiaba actuaría en ese momento en la Facultad de Ciencias de la UNAM y no fue sino hasta que entré a la carrera de psicología que le pude poner un nombre a lo que sucedió en ese momento y de hecho a varios otros episodios que sucedieron en los próximos años. Estudiando psicología aprendí de muchas áreas en las que te puedes especializar como futuro experto en la conducta humana. Teníamos, por ejemplo, la psicología social, la psicología educativa y la psicología organizacional. Pero bueno, yo me fui por la más difícil de pronunciar, la psicofisiología. Básicamente, no les quiero hacer cuento largo, la psicofisiología estudia la relación entre los procesos psicológicos y los procesos fisiológicos del organismo. Podríamos decir que es como la ciencia que estudia la relación entre la mente y el cuerpo. Y entonces, básicamente me empecé a adentrar en el estudio de la psicofisiología clínica, pues esta combinaba dos de mis grandes áreas de interés. Por un lado, la psicología experimental y por otro, las neurociencias. Y así, poco a poco, casi sin darme cuenta, me fui adentrando en el mundo de la investigación. Permíteme hacer un pequeño paréntesis para contarte que desde que yo era pequeño estaba fascinado con la ciencia. Mientras algunos de mis amiguitos pedían regalos para Navidad como figuras de acción o bicicletas, yo siempre pedía estos laboratorios de química, los laboratorios de electricidad. Me acuerdo que uno hasta tenía una rana en formol que quién sabe si es como muy apropiado para niños, pero bueno, yo los tenía todos. Y entonces, ya en mi vida como investigador, me empezó a llamar mucho la atención el estudio de lo que llamamos trastornos psicosomáticos, es decir, problemas que pueden suceder con nuestro cuerpo que tienen un origen emocional o conductual. Y es que resulta que en muchos de estos casos la solución no está en tomar un medicamento, sino en cambiar y adoptar nuevos hábitos. Entonces, permítanme hacer un pequeño ejercicio con los que están aquí. Les voy a pedir que cierren sus ojos un momentito. Gracias. Ahora, mientras tienen los ojos cerrados, quiero que piensen en un solo hábito que, si ustedes pudieran, empezarían a mejorar a partir de hoy. ¿Lo tienen? Ok, abran sus ojos otra vez y les voy a pedir que así rápidamente levanten la mano si pensaron en cambiar su dieta o su alimentación. Ok, tenemos algunos cuantos aquí. ¿Alguien que haya pensado en hacer ejercicio? Ok, hay más manos levantadas. Quizás algunos pensaron en dejar de tomar, dejar de fumar, pero quiero saber si alguien aquí pensó en entrenar su respiración. Nadie. Ok, bueno, pues esto es algo en lo que yo me topo comúnmente en la clínica. De hecho, pues cuando pensamos en adoptar hábitos saludables, solemos pensar en comer mejor, en tomar más agua, en dormir quizá nuestras 8 horas,
pero pocas veces nos centramos en cambiar y mejorar nuestra respiración. Déjenme les doy algunos números. A ver, nosotros solemos comer entre 3 a 5 veces al día. Deberíamos de tomar alrededor de 2 litros de agua y de dormir 8 horas. Pero ¿saben cuántas veces respiramos? Un adulto promedio va a respirar alrededor de 17.200 veces al día. Esto es más o menos equivalente a respirar 12 veces por minuto. Claro, esta cifra puede incrementar si nos encontramos haciendo actividad física importante, por ejemplo, y entonces la demanda de oxígeno incrementa. Pero ¿ustedes saben por qué es que respiramos? ¿Se lo han preguntado? Bueno, la respuesta está en nuestras células. Cada una de nuestras células en el organismo necesita oxígeno porque se utiliza para descomponer algunos nutrientes como la glucosa en otra molécula que le llamamos ATP. Esta molécula es la que las células pueden utilizar como energía. Sin una distribución adecuada de oxígeno hacia nuestras células, pues estas no van a tener la energía suficiente para podernos mantener vivos. Y luego, como resultado de todo este proceso, tenemos que se produce un gas que se llama dióxido de carbono, o CO2. El CO2 es un producto que después nosotros exhalamos. Ahora, a veces, algunas personas van adoptando patrones disfuncionales de respiración a medida que crecen. Por ejemplo, es común que muchos empecemos a usar músculos de acá, de nuestros hombros o del pecho, para respirar. Y esto va llevando a una respiración poco eficiente. De hecho, se estima que el 10% de la población respira de esta manera. Si lo piensan, 1 de cada 10 personas que estamos aquí va a tener algún tipo de patrón disfuncional. Y esto muchas veces es el resultado del estrés al que nos sometemos día a día. Y es una respuesta que igual y de inicio podría ser adaptativa, pero que cuando se cronifica termina resultando desadaptativa. Es como si empezáramos a respirar como si tuviéramos que estar corriendo de un tigre a toda velocidad, pero nosotros estamos en realidad sentados frente a nuestro computador, preocupados por todos los pendientes del día. Y entonces la buena noticia es que hay algo que podemos hacer para corregirlo. Esa misma acción que llevamos a cabo 17.000 veces al día se puede volver nuestra mejor aliada. Y esto de 2 maneras. Cuando nosotros empezamos a practicar y a entrenar con una respiración adecuada, podemos aprender a modular 2 variables que tienen aquí: el dióxido de carbono, o CO2 por un lado, y también la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hoy me voy a centrar en el dióxido de carbono. Y es que cuando nosotros aprendemos sobre la respiración en la escuela, empezamos a ver el dióxido de carbono como si fuera algo que tenemos que deshacernos a toda costa, ¿no? Como si fuera solamente este producto tóxico que hay que sacar con cada exhalación. Pero hay un detalle que pocas veces nos dicen, y es que el dióxido de carbono es un gas que juega un papel fundamental en muchos de nuestros procesos fisiológicos. El CO2 está involucrado, por ejemplo, en la correcta liberación de oxígeno hacia todos nuestros tejidos, en la regulación del pH de nuestra sangre e incluso influye sobre el correcto funcionamiento de nuestras neuronas. Y a veces, por diversas razones, empezamos a respirar de más. A esto le llamamos una sobrerrespiración, es decir, exhalamos más dióxido de carbono del que deberíamos. Y esto va haciendo que los niveles de este gas en la sangre disminuyan. A esta condición le conocemos como hipocapnia. Y esto va derivando en un montón de problemas para el cuerpo, entre ellos que nuestra sangre se vuelve más alcalina de lo que debería. A esta condición le llamamos alcalosis. Y cuando esto sucede, entonces el cuerpo empieza a entrar en crisis. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, una imagen que está tomada con una técnica que se llama tomografía computarizada por emisión de fotón único. Ya sé, está complicado, pero básicamente lo que tenemos es, aquí a la izquierda van a encontrar el cerebro de una persona cuando respira normalmente. La escala de colores nos muestra el flujo sanguíneo.
Cuando a la misma persona se le pide hiperventilar, este flujo sanguíneo disminuye considerablemente. Por eso es que respirar de más no siempre es mejor. A veces lo que hay que hacer es respirar menos, pero de manera consciente. Y cuando nosotros sobrerrespiramos a largo plazo, entonces pueden empezar a empeorarse o a provocarse problemas comunes con los que vivimos de manera cotidiana. Podemos empezar a presentar, por ejemplo, alteraciones gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable o la colitis nerviosa. Podemos empezar a sentirnos cansados de manera constante y se nos dificulta llevar a cabo las actividades cotidianas, o incluso puede aparecer dolor de diferentes tipos y entonces estarse manteniendo por estos patrones respiratorios disfuncionales. Además, pueden haber dificultades cognitivas que nos impidan concentrarnos, mantener nuestra atención y memorizar las cosas que necesitamos. Ante este panorama, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Bueno, hay dos cosas que yo te quiero transmitir el día de hoy y que puedes empezar a hacer en tu casa todos los días. La primera de ellas es reaprender a utilizar el diafragma para empezar a ventilar adecuadamente. Y la segunda es empezar a favorecer niveles adecuados de CO2 a través de ejercicios respiratorios. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer si decides empezar a hacerlo? Bueno, lo primero es empezar a llevar tu respiración hacia abajo. El diafragma, que es un músculo que está entre nuestro abdomen y nuestro pecho, debería de ser el músculo empleado al respirar cuando estamos tranquilos, cuando estamos en reposo, justo como ahora. Y los músculos del pecho y de los hombros deberían de tener una participación mínima. Esto lo puedes empezar a hacer en tu casa, recostado, que es la manera más fácil, colocando una mano sobre tu pecho y otra mano sobre tu abdomen. La idea es que poco a poco vayas redirigiendo tu respiración hacia abajo y que sea tu mano del abdomen la que se mueva al inhalar y al exhalar, mientras que la mano que está sobre tu pecho no debería de moverse mucho. Cuando empieces a hacer esto, también es muy importante que no respires muy profundo. La idea es hacerlo con una profundidad media, porque cuando inhalamos muy profundo, entonces es como una receta perfecta para seguir sobrerrespirando. La idea es que lo vayas haciendo lo más lento con lo que te sientas cómodo. Lo más lento con lo que te sientas cómodo. Y además, es muy importante que lo hagas de manera atenta, poniendo atención a las sensaciones que ocurren con cada ciclo de inhalación y exhalación. Trata de llevar tu mente hacia las sensaciones sobre tu abdomen, sobre tu pecho y al aire cuando entra y sale por tu nariz. Te invito a que te reconectes con sensaciones a las que a lo mejor no le has puesto atención en mucho tiempo. Hazlo adoptando una actitud curiosa. ¿Cómo se siente respirar? Trata de hacerlo sin poner etiquetas ni adjetivos, simplemente notando qué es lo que sucede. Afortunadamente, la autorregulación es una habilidad. Y al ser una habilidad, entonces nosotros la podemos entrenar y nos podemos hacer mejores en ello. Cuando nosotros entrenamos la habilidad de autorregulación, podemos entonces empezar a favorecer adaptaciones fisiológicas que prepararán nuestro cuerpo para estar listo para enfrentar a esas adversidades con las que nos topamos de manera cotidiana. Y cuando empezamos a respirar lento, como te estoy platicando, no solo favorecemos niveles adecuados de dióxido de carbono, sino que pasa algo que solo te voy a mencionar rápidamente. Y es que con respiraciones lentas, nuestro ritmo respiratorio y nuestra frecuencia cardíaca se sincronizan. De hecho, aquí te muestro la gráfica de un alumno que me ayudó para mostrarles esto. Y aquí lo que pueden ver es, aquí en verde, está la señal respiratoria, es decir, la respiración, cuando sube está inhalando, cuando baja está exhalando, y arriba, la gráfica roja, es su frecuencia cardíaca. Como pueden ver, su frecuencia cardíaca empieza a aumentar y a disminuir con un ritmo que sigue su respiración.
Y cuando nosotros practicamos esto de forma continuada, entonces va favoreciendo adaptaciones increíbles. Y quisiera que lo hagamos juntos en este momento. Les voy a pedir, así como les platiqué hace un ratito, que coloquen una de sus manos sobre su pecho y la otra sobre su abdomen, ¿ok? Les voy a pedir que esto lo mantengamos un rato, es decir, yo les voy a marcar las primeras respiraciones y luego ustedes traten de seguir el ritmo. ¿Están listos? Entonces vamos a inhalar, recuerden, moviendo la mano del abdomen, y ahora vamos a exhalar. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a inhalar. 2, 3, 4. Exhalamos. 2, 3, 4, 5, 6. Traten de continuar respirando este ritmo, inhalando en 4 segundos y exhalando en 6 segundos. Y mientras hacen esto, les quiero dejar una idea, a ver qué les parece. Como científico debo de animarlos siempre a que vayan e investiguen y no me crean ciegamente. Pero si todo lo que yo les estoy diciendo es cierto, y entonces nuestros corazones en este momento están latiendo de manera sincrónica, pues es una metáfora muy bonita, diría yo, para hablar de conexiones entre personas. Y son las conexiones con las personas que más nos importan, las que nos ayudan a sobrellevar tiempos difíciles como los que vivimos en estos tiempos. Y yo creo que eso vale la pena compartirlo. Gracias.